Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal? Buen día. No sé si me escuchan. Bueno, la verdad que me acordaba del coro, cuán maravilloso es que los hermanos vivan en unidad, ¿no? Y me gustaba verla, y me gustó empezar así la mañana viéndola a Rosa, viéndola a Antonia, viéndola también a la tía Pura, viéndola a Marcos, a Marina. Qué bueno que es estar escuchándolo charlar a Chacho. Es hermoso cuando podemos empezar así todos juntos, ¿no? Todos los hermanos juntos, comentando, charlando, como si fuera la entrada a la iglesia, ¿no? Cuando nosotros llegábamos a la iglesia y nos poníamos a charlar, nos poníamos a conversar, nos poníamos a reír. Y es hermoso porque ese es el cuerpo de Dios, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo. Así que me gustaría que pudiéramos seguir orando, agradeciéndole a Dios más que nada porque nos permite estar. Sería lindo que todas esas personas que están con las cámaras apagadas puedan prenderlas para que también los podamos ver, al margen si están despeinadas, al margen si están en pijama, no importa, estamos en casa, estamos en familia, estamos en la familia de Dios. Así que bueno, oramos. Padre Santo, Padre bendito, qué hermoso es saber que tú nos amas, qué hermoso es saber que somos hijos tuyos, qué hermoso es saber que nos podemos ver, Señor, a pesar de este momento difícil que estamos pasando, Señor, a nivel mundial, pero tu palabra no deja de estar, tu palabra no pasa, Señor. Gracias te damos porque nuestra esperanza tampoco pasa. Gracias te damos, Señor, porque la sangre del Señor Jesucristo sigue corriendo para seguir limpiando pecados de aquellas personas que quieran conocerte. Gracias te damos, Señor, porque nos podemos ver, Señor, nos podemos sentir, podemos ser agradecidos, Señor, de que a pesar de la situación también económica que pasa el país, la mayoría de la iglesia se puede ver, Señor, porque puede tener un medio para poder hacerlo. Acompaña, Señor, a aquellas personas que no están presentes, tú sabes los motivos, dale la paz que necesiten, Señor. Ayúdalos a que puedan estar volviendo, Señor, a poder conectarse, Señor, a poder estar entre medio de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú nos amas. Gracias te damos porque lo demostraste dando al Señor Jesús para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Por cada una de las personas que estamos acá, Señor. Gracias te damos, Señor, también por el esfuerzo y la voluntad que ponen Mariel y Darío para que todo pueda salir bien. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar juntos, Señor, y es hermoso. Es algo lindo, Señor, es algo que solamente tú así lo permites. Y, Señor, tal vez no sabemos si es la última vez que nos podamos ver, no sabemos si es la última forma que nos podamos ver, pero también, Señor, va a ser lindo cuando podamos disfrutar en el cielo, Señor, y nos podamos estrechar, Señor, en un abrazo y poder decir, ¿te acordás la pandemia? ¿Te acordás aquello? Y poder disfrutar de tu presencia y saber que todo fue porque tú así lo permitiste. Gracias te damos, Señor, por todo. Sigue bendiciendo esta reunión. Sigue bendiciendo, Señor, cada uno de los hermanos. Acompáñanos a escuchar tu palabra. En tu nombre, amén. Hay un hermano me había pedido este himno, así que vamos a escucharlo ahí de Juan José Rocío. A ver si se escucha bien. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo
Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su Padre, mansión de luz y paz. Yo el creyente fiel con él ha de morar, llegándome a la gloria con ello estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Tiene que habilitar. ¿Se puede elegir himnos? ¿Sí? Sí, Francis lo tiene al final. No pudimos seguir acá. Dale, tengo el 236 acá. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad y bendecid al inmortal por toda eternidad. Himno 236. Muy bien, dejamos este espacio para cualquier hermano que tenga en su corazón tener un pensamiento, lo puede compartir con total libertad, ¿sí?
Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Quisiera que hablan sus Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 26. En esta oportunidad estamos en la Cena del Señor. Y simplemente quiero hablar en esta mañana de dos grupos de personas y de dos propósitos. Y vamos a recorrer rapidito algunos pasajes bíblicos ahí en Mateo capítulo 26, teniendo presente que estamos en la Cena del Señor, el momento, la reunión donde celebramos, claro, pero recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor. Vamos ahí a Mateo entonces capítulo 26, versículo 20. Síganme con la lectura, Mateo 26, 20. Y dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú le has dicho. ¿Saben? Les hablé de dos propósitos. Miren, el Señor Jesús vino a este mundo con un propósito definido. Él tenía el objetivo de morir en la cruz porque quería redimir a toda la humanidad de su pecado. Y entonces vemos en primer lugar que podemos decir que el propósito del Señor Jesucristo en su camino por este mundo era de pasar por la cruz y al tercer día resucitar. Ahora Él iba a recorrer un largo camino y muy intenso y muy activo hasta un día llegar a la cruz. Sin embargo, vamos a ver personas también que iban a participar en esto. Observen versículo 31. Dice entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Observen cómo el Señor Jesús iba anunciando que uno le iba a entregar, Él iba anunciando que ellos se iban a escandalizar, pero también ahora anuncia nuevamente que Él iba a resucitar y que iba a aparecer a ellos de nuevo en Galilea, al tercer día. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos que el Señor Jesús le habla a un grupo de personas. Vamos a ver diferentes personas y cómo han participado en estas circunstancias. Jesús le habla a todos los discípulos, pero después le tiene que hablar a Pedro en forma personal. Observen conmigo versículo 49. Versículo 49. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Sabemos que el que se acercó y le besó al Señor Jesús fue Judas, ¿no es cierto? Entonces, diferentes personas y cómo fueron participando. Pedro dijo, no te voy a negar, si es necesario voy a morir contigo. El Señor les iba anunciando a ellos lo que iba a ocurrir, que iba a morir, que al tercer iba a resucitar, que iba a aparecer en Galilea. Judas mete el pan con él en el plato, luego le niega, se cumple lo que dijo el Señor Jesús. Observen versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, dice el Señor, ¿no? Y entonces, miren ahora, entonces todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron. Había un grupo de personas con el Señor Jesús y tuvieron diferentes formas de participar en esta situación. Nada de esto evitó, impidió o apartó la línea, el objetivo que el Señor Jesús se había
propuesto, que era pasar por la cruz, derramar su sangre para morir por cada uno de nosotros, por nuestro pecado. Observen versículo 62 también. Y 63 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí vemos que aparece también el sumo sacerdote y el Señor le anuncia a Pedro que lo iba a negar, anuncia a los discípulos que Judas lo iba a traicionar, anuncia a los discípulos que él iba a resucitar, pero ahora ante el sumo sacerdote hace silencio, al punto tal que le dice, te conjuro por el Dios viviente que respondas. Diferentes personas, ¿no? Silencio ante el sumo sacerdote. Y aún fíjense con Pilato, 27:11 de Mateo, ahí nomás lo tienen, si lo pueden buscar rapidito. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y ese le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Es decir, diferentes personas fueron participando en estas circunstancias, personas cercanas al Señor Jesús, personas que eran hostiles o contrarias al Señor Jesús, y con cada uno tuvo el Señor Jesús un modo de respuesta distinto. Pero la verdad que el Señor no se detuvo en su camino de ir a la cruz y de pasar por la cruz, porque Él sabía que iba a resucitar. Cuando vemos en el Salmo 22:1 que estaba profetizado que el Señor Jesús iba a clamar a Dios diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La verdad es que Él estaba clamando por esa separación momentánea, porque el Señor Jesús sabía que Él iba a resucitar. Ahora, qué importante es que entendamos todo el trayecto y toda la vida del Señor Jesús y cuál fue el propósito que Él tuvo, el objetivo que Él se propuso por amor a cada uno de nosotros. De hecho, hoy estamos celebrando esto, la concreción del plan del Señor Jesús. Si Él no hubiera muerto en la cruz, hoy no estaríamos celebrando la cena del Señor. Si Él no hubiera derramado su sangre en la cruz, hoy no podríamos ser limpios de todo pecado, no tendríamos acceso al Padre, no tendríamos llegada al cielo, no tendríamos la esperanza de vida eterna. Sin embargo, el Señor siguió su camino hasta el final. Y dice en la Biblia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora hablamos de el camino y el propósito que el Señor Jesús se propuso. Hablamos de personas distintas y su participación. Pero así como el Señor Jesucristo tuvo un propósito, quiero decir también que el diablo tuvo un propósito. Claro, Satanás también cuando actúa lo hace con un objetivo claro y concreto. No actúa al azar a ver qué pasa. No. El diablo tenía bien claro lo que él quería lograr. Y observen conmigo versículos 38 al 44. 38 al 44 del capítulo 27, ¿no es cierto? 27:38. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 39 de Mateo 27. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Escuchen, desciende de la cruz, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahí estaban el diablo utilizando diferentes personas para que el Señor Jesucristo no cumpliese con su propósito, apuntando al orgullo, apuntándolo a probarle si era el Hijo de Dios o no, una vez más, tentándole para que él descienda de la cruz. Pero la verdad que si Jesús hubiese descendido de la cruz y no hubiese derramado su sangre ni entregado su cuerpo, no hubiese cumplido el propósito principal por el cual vino y pasó por este mundo
para volver al Padre, que era pagar la culpa de nuestro pecado. Y nosotros en esta mañana podemos recordar y podemos cantar a Cristo coronado. Podemos cantar al triunfante celebrar, porque Cristo triunfó sobre la cruz. Y la verdad es que cada día deberíamos recordar lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él pagó la culpa de nuestro pecado y hoy, por su gracia, podemos estar reunidos alrededor de la palabra de Dios, sí, a través de una pantalla, pero eso no cambia. Y podemos honrar al Señor y decirle gracias, Señor. Gracias porque pagaste el precio de nuestro pecado. Y entonces, si volvemos a Mateo 26, versículo 26 al 28. Y si mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y entonces vemos cómo el Señor Jesucristo cumplió su propósito, vemos cómo el diablo no pudo lograr su propósito, vimos también diferentes personas cómo han participado, pero ahora el Señor nos invita a nosotros, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de pecados. Sí, dos propósitos de Jesús, del diablo, pero ahora dos tipos de participaciones, de personas en forma individual, pero ahora nosotros como pueblo de Dios, podemos y debemos participar de esta celebración. Como pueblo de Dios podemos participar. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió su propósito. Él derramó su sangre por nuestro pecado, por el suyo, el tuyo, hermano, y el mío. Y entonces en esta mañana podemos decir, gloria a ti, Señor, porque cumpliste tu propósito. Y hoy como pueblo tuyo podemos participar de esta celebración. Amén. Tengamos una palabrita de oración. Señor y Padre, en esta mañana gracias por tu palabra, pero gracias, Señor, también porque un día te entregaste voluntariamente en la cruz. Porque, Señor, nada te desvió de tu propósito, nada impidió, nada doblegó tu voluntad y nada, Señor, quitó tu amor a cada uno de nosotros, al punto tal que fuiste a la muerte y muerte de cruz. Pero gloria a ti, Señor, que al tercer día resucitaste. Venciste la muerte, venciste el pecado. Tú, Señor, que nunca pecaste, pagaste el precio por nosotros. Y gracias que en esta hora, en esta mañana, podemos celebrarlo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en favor nuestro. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias Andrés. Gracias, profe, por el compartir. Hoy te vamos a solicitar, ¿sí? Bastante en la segunda parte. Así que qué importante lo que decía, ¿no? Acerca del hecho de la voluntad, ¿no? Del Señor Jesús para realizar el sacrificio. Es una decisión propia, ¿no? Me llama la atención mucho eso, porque eso está basado en el amor, ¿no? En el amor que Él nos tiene hacia nosotros. Entonces, gracias a Dios porque ejerció esa voluntad y vino a este mundo y se sacrificó por nosotros, ¿no? Así que con este pensamiento vamos a dejarle el tiempo a Juan Carlos para que nos dirija en el tiempo del partimiento del pan. Juanca. Gracias, Fede, gracias, Andrés. Mientras se desbloquea Marcos Barceló para guiarnos agradeciendo por el pan, vamos a orar en esta mañana, pero queremos compartir el mensaje desde una cárcel, Pablo escribiendo a los hermanos de Colosa. Todo el tema que se desarrolla es la doctrina especial
la gloria de la persona y la obra de Cristo, y Cristo como cabeza de la iglesia. Pero voy a leer algunos versículos del capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hemos leído Colosenses capítulo 1 del 10 al versículo 14. Marcos, nos guías a Dios agradeciendo porque Dios preparó este plan, cumplió sus propósitos en Cristo y Él nos hace aptos para participar de la herencia, para participar de la mesa del Señor. Ninguno de nosotros seríamos suficientes por nuestras obras o por nuestro andar. Todo es por la infinita gracia del Señor. Y así la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias. ¿Nos guías, Marcos, por favor? Oramos. Padre nuestro y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites ahora poder estar juntos. Y esto solo fue posible, solo fue viable, la única manera que esto pudiera ser una realidad en nosotros fue la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, su cuerpo partido en la cruz por nosotros, Padre. Y por esto te damos gracias, porque no había ninguna otra manera. El único camino para que pudiéramos estar junto a ti, Padre, junto a Cristo, era su muerte en la cruz, Señor. Gracias por esta vida que nos permites ahora acercarnos a ti, tal vez de una manera pobre si se quiere, pero sabemos que algún día vamos a estar contigo y por la eternidad seremos reunidos en el cielo contigo, Padre. Así que te damos gracias, Señor, por Cristo, gracias por su muerte y por el pan que ahora podemos partir para hacer memoria de su cuerpo puesto por nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Tomamos el pan, hermano. Y no olvidemos que como cordero, Él fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Al partir y participar, recordemos ese sacrificio y el alto precio que a Él le hemos costado. Voy a invitar a Juan José Villagrán que pueda él orar en este momento dando gracias por la copa del nuevo pacto, por la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz, porque Él también dijo, todas las veces que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Juan, nos dirigís. Hola, ¿se escucha? Sí. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por poder levantarnos un día más y tener salud y estar en tu presencia, Señor, con la iglesia, poder compartir este momento
tan sublime, Señor, donde recordamos que toda tu sangre fue derramada en una cruz, Señor, toda tu sangre, toda tu pasión, todo tu amor por nosotros, Padre. Nos quedamos sin palabras, Señor, no hay forma, no sé, de agradecerte tanta entrega por cada uno de nosotros que no lo merecemos y no somos dignos, Señor, de toda esa sangre, de todo ese sacrificio. Gracias, bendito Dios, gracias por tanto amor. Solo nos queda este gozo, Señor, en el corazón, esta gratitud de tu entrega, Señor, de tu Hijo en la cruz. Gracias por esa sangre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un domingo más. Hemos celebrado la mesa, rodeado la mesa del Señor y hemos recordado a Cristo. Siempre recuerdo aquel himno. Ya viene Cristo, señales hay. Todo lo que nos está aconteciendo, hermano, todo lo que vivimos es por la gracia de Dios. Y pensar que podemos saber distinguir un día de lluvia, un día de sol. Y no nos damos cuenta que Él está a la puerta, que ya está llegando. Escuchábamos, quizás sea el último domingo, ojalá fuera hoy, podríamos decir, y encontrarnos con hermanos de zona sur, hermanos de Udaondo, hermanos de Barrio Mitre, de T6, de San Miguel del Monte. ¿Y cómo será esto? Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, y sucesos maravillosos que nadie los puede explicar. Aquellos que se nos adelantaron se levantarán y recibirán al Señor en el aire. Esta semana he escuchado de 7 pastores pasar a la presencia del Señor. El viernes estuve conectado con los pastores de Hurlingham y veníamos orando por el anciano de Villa Amelia, Ignacio Flores. Ya está con el Señor. Nosotros todavía aquí estamos aguardando, todavía estamos esperando este acontecimiento. Por eso, hermanos, adoremos a Cristo. Tengamos la total reverencia y gratitud a la persona que tanto amamos. Abracémosle cada día. Disfrutemos de él. Vamos enamorados. Que Dios nos pueda bendecir. Un hermano que nos dirija, Andrés, si deseas, guíanos a Dios. No veo muchos rostros, entonces el que tengo en la cámara le voy a solicitar a Andrés que pueda dar gracias por las ofrendas. Que Dios nos bendiga, anhelando su venida. Oramos. Te damos muchas gracias, amado Dios, una vez más, Señor, en esta mañana, en nuestras casas,
con nuestras familias, Señor, con el techo que tú nos has dado, con las posesiones que tú nos has dado, con las bendiciones de tener cada día un plato de comida. Señor, ahora de lo que tú nos diste, Señor, mes tras mes, Señor, queremos darte a ti lo mejor, Señor. Lo más sublime, Señor, que son las ofrendas, los diezmos, Señor, para que tú lo utilices en tu obra. Señor, ejemplo tenemos del Señor Jesucristo que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Siendo rico, se hizo pobre. Señor, siendo Dios, se hizo siervo, Señor. Que podamos, Señor, tomar conciencia que todo lo que tenemos, Señor, no es de casualidad, no es por nuestro esfuerzo. Tú nos das la salud, tú permites un trabajo, Señor, y en esta mañana queremos seguir adorándote, Señor, a través de nuestras ofrendas, Señor. Bendice las manos de las que utilizan y distribuyen este precioso dinero, Señor, que es para tu obra. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por participar así en la adoración, los cantos, la exposición de la palabra, el momento de ofrendar. Ustedes podés continuar con la reunión. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo, gracias Juan por dirigirlo. La verdad que es conmovedor escuchar acerca de lo que el Señor hizo por nosotros, recordarlo, y también hoy en día en el contexto en que vivimos pensamos que falta poco, ¿no? Falta poco para que estemos con el Señor, tener esa reunión con Él, con las personas que nos precedieron en el Señor, y vamos a estar juntos ya gozando por la eternidad. Mientras tanto estamos acá y en el medio de una pandemia, estamos en nuestras casas, imposibilitados de poder reunirnos en la iglesia, pero no vamos a desaprovechar la oportunidad porque tenemos los medios para continuar conectados y poder hacer memoria de Él, poder tener nuestras reuniones, ¿no? Hoy va a haber una reunión de matrimonios, distintos ministerios se siguen reuniendo también por esta plataforma, así que no hay que desaprovechar las oportunidades y hay que agradecer a Dios por todo, ¿sí? Así que vamos a pasar a nuestro tiempo de nuestra segunda reunión y vamos a relajarnos un poco, así que si quieren ya pueden sacar ahí el clásico mate, ¿no? El café con leche, ¿no? Ahí las facturas, el que se levantó un poquito más temprano, pueda estar ahí ya pueda tranquilo, disfrutando de la reunión. Así que vamos a compartir una canción. Presencia santa, cada nueva mañana tu bondad me entregas para escuchar tu voz que guiará mi vida, para sentir tus manos dirigiendo las mías. Hazme oír, Señor, tu misericordia. Hazme ver el camino donde quiera que vaya. Dirige tú mi vida
nuevas son cada mañana. Recibas hoy siempre mi gratitud y honra, y cante mi corazón, nuevas son cada mañana. Muy bien, ahora vamos a dejarle el tiempo de la palabra de Dios a Andrés, ¿sí? Le dijimos que lo íbamos a tener ahí muy solicitado hoy, así que vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Le voy a pedir a Francis que pueda tener una palabra de oración y después ya le damos el lugar a Andrés. Bueno, Señor, te agradecemos una vez más en esta mañana por este tiempo que podemos pasar, Señor, juntos, una vez más, recordándote, Señor, desde cada domingo hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor, por todo lo que tú hiciste por nosotros. Queremos aprender de tu palabra, Señor, y por eso pedimos tu bendición sobre Andrés, que la va a compartir, para que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo están? Tenemos nuestra reunión y qué privilegio, ¿no? Poder reunirnos alrededor de su palabra. Estamos viendo la carta de 1 Juan. Me gustaría, a modo de introducción, hablar un poquito en cuanto al contexto, lo que rodeaba a estas iglesias que estaban en la zona cercanas a Éfeso, ahí en la zona de Asia Menor. Ustedes saben que el apóstol Juan va a escribir 3 cartas a estas 3 iglesias. Y él va a hacer un énfasis en lo que habían aprendido y conocido desde el principio, porque surgió un grupo que aparece diciendo otra enseñanza, otra doctrina. Y entonces va a escribir esta carta motivado por esta situación. Me gustaría hacer una lectura de corrido del capítulo 1 de 1 Juan, para después sí meternos en el capítulo 2, los versículos que me tocan a mí hoy. Vamos a hacer una lectura muy breve y les pido que me sigan en la lectura. Observen. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5, espero que me estén siguiendo ahí en sus casas. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Presten atención. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A modo de introducción, este capítulo, el primer capítulo de la primera carta del apóstol Juan a este grupo de iglesias. Juan va a escribir para contrarrestar esta enseñanza que se estaba diseminando entre las iglesias. No se te escucha, profe, te tenés que desmutear. ¿Ahora? Ahora sí.
Sí, bueno, Ahora sí. no sé qué pasó, pero bueno, vamos de nuevo. No sé hasta dónde me escucharon. Decía que Juan comienza y escribe la carta ahí, la primera carta de Juan, a este grupo de 3 iglesias que estaban cercanas a la ciudad de Éfeso, en la zona de Asia Menor. ¿Por qué? Porque surge un grupo de entre ellos que se rebelan, se apartan y entonces empiezan a enseñar otra cosa. ¿Y qué decían ellos? Empiezan a contar que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Mesías, que ellos tenían un conocimiento elevado, superior, que consistía en vencer o superar un nivel de ignorancia generalizado, en una creencia más bien mística, donde ellos autoproclamaban su propia verdad. Ante esto, Juan se ve motivado a escribir para contrarrestar todo esto. Y le escribe a los creyentes porque estos falsos enseñadores empezaron a sembrar odio y rencilla aún entre los creyentes por mala doctrina. Paréntesis, qué importante es aferrarnos al conocimiento que hemos adquirido desde un principio, en el cual Dios llegó a nuestra vida y cómo hemos aprendido la verdad, y a no cambiarla, a no desviarnos, a no agregarle ningún aditivo o algo más. No, la verdad de Dios es suficiente. Juan le va a escribir a estas iglesias y prácticamente estas cartas de Juan eran como un sermón que circulaba entre las iglesias que estaban en esa zona. Concretamente, Juan va a hablar de que Dios es luz, que Dios es amor, y ante eso, él se presenta como testigo, como que él conoció a Jesús, que otros también le conocieron. Por eso dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. O sea, estamos hablando de eso, lo que ustedes aprendieron desde un principio. Eso es lo que tenemos que mantener. Y cuando hablamos de andar en luz, ¿qué implica? ¿Qué significa andar en luz? Bueno, todo esto tiene que ver con esta carta de Juan. Y entonces, así, teniendo en cuenta esto, quiero decir que andar en luz tiene que ver con aquello de que tenemos que reconocer la realidad del pecado en nuestras vidas y también reconocer la realidad del perdón. Por eso los versículos que leímos, versículo 7, versículo 9, cuando dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, si nos tiene que limpiar es porque hay un pecado que es real. Y si cuando leemos en el versículo 9, Él es justo para perdonar nuestros pecados, es porque se requiere de un perdón. Ahora Juan va a decir, miren, esto no es un misterio oculto, porque Dios es luz, no es algo místico, elevado, no es alcanzable por cada uno que crea, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros podemos acceder a eso. ¿Saben? Hoy día, y con esto de la pandemia, creo que se ha exacerbado el tema del conocimiento bíblico. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Está mal tener conocimiento bíblico? No, todo lo contrario. Debemos tener conocimiento bíblico, es más, debemos crecer en el conocimiento bíblico día a día. Pero la realidad es que Dios quiere que vivamos lo que conocemos, porque andar en luz es obedecer al Señor. Y eso vamos a ver ahora en este mensaje que tenemos para esta mañana. Pero mis queridos, no es una cuestión mística, misteriosa, elevada a un nivel superior que solo algunos pueden acceder. No, no, no. El camino al pie de la cruz es llano y el camino de la vida cristiana es para cada hijo de Dios. Si no, tendríamos un Dios muy cruel, un Dios que margina o que discrimina y dice ustedes pueden sí, ustedes no. Y Dios no es así, Dios es amor y Dios es luz. Teniendo en cuenta estas verdades, quiero que veamos ahora el capítulo 2, entonces ahora sí de Primera Juan, y a ver si lo hago bien. A ver si me permite hacer lo que estoy haciendo. Sí, muy bien. Vamos a ir leyendo y vamos a ir mencionando algunas cosas. Primera Juan capítulo 2, versículo 1, y el título de este mensaje es la imitación de Cristo. La imitación de Cristo.
Saben, debemos identificarnos con Cristo. Debemos imitar su andar, respaldando nuestros dichos con nuestros hechos, y así reflejar a Cristo ante el mundo y ante los hermanos. Es decir, ante todos aquellos que nos rodean. Nosotros debemos identificarnos con Cristo, imitando su andar, respaldando nuestros dichos, lo que hablamos, con nuestros hechos, y así reflejar a Cristo ante el mundo y ante las personas que nos rodean. Aquí vemos en primer lugar la imitación de Cristo. Y vamos a hacer una lectura corrida del pasaje versículos 1 al 6. Síganme ahí con la lectura y después vamos a ir hablando de cada versículo. Dice, hijitos míos, 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, no sé si habrán notado, versículo 4, versículo 6, hasta el versículo 9 que no leímos, fíjense el 9, el que dice que está en luz, 3 veces va a decir el apóstol Juan, el que dice tal y tal cosa, el que dice, el que dice. ¿Saben? En primer lugar vemos en este versículo el propósito de la carta. Dice, hijitos míos, observen, estas cosas os escribo para, y ese para nos marca el propósito. ¿Para qué escribe Juan esta carta? Y el propósito es para que no pequéis, para que no caigan en pecado. Cristo es nuestro abogado, o sea que si alguno pecó, bueno, tenemos un abogado para defendernos, que es Cristo, porque Él pagó en la cruz el precio de nuestro pecado. Pero Juan va a escribirles a estos creyentes para que no pequen, para que no caigan. Vemos aquí en primer lugar el propósito de esta carta. Y si caemos o si caímos, bueno, no estamos para juzgarnos por nuestro pecado. Tenemos al Señor Jesús. Él es nuestro abogado. Él es quien aboga por nosotros. Es quien nos va a representar y defender buscando el beneficio a nuestro favor. Eso es lo que hace un abogado. Y esa es la persona de Cristo. ¿Y saben por qué? Cristo puede hacerlo porque Él nos fue propicio. Él nos fue propicio. Versículo 1, entonces vemos el propósito de la carta. Pero vamos al versículo 2. Fíjense ahí, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, y Él es la propiciación. Y ahí hay una palabra que no usamos mucho, ¿no? Pero ¿saben qué es propiciación? Presten atención. Propiciación es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia y tener a un Dios propicio, es decir, favorable. Eso es propiciación. Y entonces la Biblia va a decir que Él, el Señor Jesús, es la propiciación. Es aquel sacrificio que se realizó para aplacar la ira divina a causa de nuestro pecado, ¿no es cierto? Y tener un Dios favorable a nosotros. Cristo pagó el precio, ¿no es cierto?, de la cruz. Y entonces vemos ahí la imagen donde vemos a un Cristo crucificado, pero Él fue propicio cuando la ira de Dios hubiese caído sobre nosotros. Cristo la absorbió cuando Él pagó en la cruz el precio de nuestro pecado. ¿Saben también? Propiciación tiene que ver con una acción agradable a Dios, con la que se lo mueve a piedad y misericordia en nuestro favor. Una acción agradable a Dios, en la que se lo mueve a la piedad y a la misericordia a nuestro favor.
Eso tiene que ver con la palabra propiciación. Algo hablamos en la cena, ¿no es cierto? Que Él pagó en la cruz el precio de nuestro pecado. Mis queridos, si no entendemos la realidad de que somos pecadores, algo está mal. Si pensamos que el conocimiento, por el conocimiento en sí mismo, es suficiente, estamos equivocados. Este grupo que surgió, que se rebeló contra la verdad de Dios, esgrimían y proclamaban que el conocimiento superior era lo más importante. Y Juan va a decir, no es el conocimiento, es la obediencia a lo que sabemos. Esa es la realidad de la vida cristiana. Ahora no me quiero adelantar, pero observen conmigo, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ahí vemos 3 verbos, ¿no es cierto? Pero lo que encontramos en este versículo es sencillamente un parámetro. Hablamos en primer lugar, ¿se acuerdan del propósito de la carta? Es para que no pequéis. Versículo 2, hablamos de la propiciación, la acción en favor nuestro, agradable a Dios, para aplacar la ira divina, para moverlo a justicia y misericordia a nuestro favor. Pero ahora vamos a ver un parámetro, un patrón, algo que nos marca un patrón de conducta. Y dice, ahí el versículo, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Observen, ahí hay 3 verbos. En primer lugar, sabemos, conocemos y guardamos. Esas son cosas que hacemos nosotros, que están directamente relacionadas con nosotros. En primer lugar, sabemos. El hecho que sabemos quiere decir que es algo evidente. Sabemos nosotros que Cristo pagó en la cruz el precio de nuestro pecado. No nos hemos olvidado de eso y jamás nos tenemos que olvidar. Sabemos quién es el Señor, sabemos lo que hizo en esta tierra, sabemos el precio que Él pagó, lo sabemos. Hay una evidencia concreta, plasmada, escrita, documentada en la palabra de Dios, en la Biblia. Sabemos. Pero dice también, en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, no es solo una verdad que sabemos en forma aislada, sino que le conocemos a Él. Paréntesis, usted que me está escuchando, vos que me estás escuchando, joven, chica, muchacho, usted que es un adulto, ¿conoce al Señor? ¿Realmente le conoce al Señor Jesucristo? Porque esto es clave, es esencial. Pero acá dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Le conocemos realmente? Y dice así, conocemos, tiene que ver que no ignoramos quién es, que no nos es ajeno, que no es algo extraño o alguien extraño para nosotros. Cuando nos hablan de una persona que no sabemos quién es, dice, mirá, fulano de tal, ¿lo conoces? No, no tengo idea quién es. Pero no pasa esto con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Nosotros le conocemos, un día le pudimos conocer, gloria a Dios, sabemos, le conocemos, es decir, no ignoramos quién es, no nos es ajeno a nosotros, no es alguien extraño, pero dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Y qué quiere decir esto de guardamos? Esta palabra de guardar sus mandamientos tiene que ver con retener sus mandamientos, tiene que ver con el hecho de atesorar sus mandamientos. Cuando hablamos de atesorar es algo muy valioso, es algo que tenemos guardado ahí bien, una camisa que nos gusta mucho y que si esta la uso en situaciones muy especiales, algún muchacho la usa cuando tiene que hablar con una chica que le gusta y se me voy a poner esta camisa porque esta es la que mejor me queda, o cuando tiene un secreto guardado o un diario escrito o una alhaja o lo que sea, que dice esto lo atesoro porque lo amo, lo tengo guardado en el corazón. Paréntesis, mi querida hermana y hermano, usted guarda la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, es un tesoro en su corazón. Si usted tuviese que llevarse de su casa porque se tiene que ir un viaje muy lejos, 4 cosas o 3 cosas, ¿qué se lleva? El celular, el iPad,
se lleva la Biblia, no me diga que la tiene dentro del celular, se lleva la palabra de Dios, es algo que amamos realmente. En esto sabemos, dice versículo 3, le conocemos y guardamos sus mandamientos. Usted puede saber, hermano, lo que sabe, lo que le conoce es si guarda su palabra. Y guardar es si la retiene en el corazón. Ahora, sigamos. Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Miren cómo lo califica Juan. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, el que proclama, el que viene y declara yo le conozco, pero no tiene una vida de guardar sus mandamientos, dice Juan que es un mentiroso. ¿Ven? Juan se refiere así a esta gente que estaba enseñando cualquier cosa y que no volcaban, no manifestaban en la práctica lo que decían saber. Porque la verdad, mis queridos, la Biblia es un libro que se estudia con el corazón. No pasa por el conocimiento del griego, del hebreo, y complicarla es vivir lo que sabemos. Es amar lo que sé y lo vivo. Y entonces Juan va a decir en versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vemos aquí personas que solo proclaman y no practican. Ahora esto es tremendo porque saben, nosotros podemos ser así. Yo puedo ser así que estoy hablando hoy. Puedo hablar, pero si no practico lo que vivo, Juan me califica como un mentiroso. Por eso el propósito de la carta es volver a las raíces y dice, mire, nosotros conocimos al Señor Jesús, hemos estado con Él, hemos sido testigos, otros apóstoles también, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos palpado. Lo que les enseñamos a ustedes desde el principio, esa es la verdad que tenemos que vivir, que tenemos que obedecer, que tenemos que plasmarla en la práctica. Y entonces el propósito de la carta es que no pequen, que no pequemos nosotros. Vimos el versículo 2, la propiciación. Versículo 3, vemos un parámetro para que nosotros tengamos una línea en cuanto a saber quién sí y quién no. Pero versículo 4, vemos claramente personas que solo proclaman y no practican. Mis queridos, podemos saber mucho. Podemos tener 4 años de instituto bíblico, acá en Palabra de Vida, donde yo estoy, o en otro seminario cual sea. Podemos estudiar un posgrado, máster, escuela bíblica, todo muy bien. Pero si no vivimos en obediencia a lo que sabemos, estamos en falta y estamos mintiendo. Personas que solo proclaman y no practican, pero observen conmigo el versículo 5. Vamos a ver ahí personas que no solo proclaman, sino que practican. Observen conmigo versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 5, de nuevo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque la guarda. ¿Y cómo sabemos que la guarda? Porque la vive. Porque es un tesoro que ama y lo pone en práctica. Y cuando vemos a alguien que vive así, vemos una persona y estamos en presencia de alguien que no solo habla de lo que sabe, sino que lo vive, que es distinto a lo que estas personas que se habían levantado mostraban. Ellos decían saber y tener un conocimiento superior, místico, pero en sus vidas no daban testimonio de lo que hablaban. Y Juan les va a decir, no, Dios es luz, y andar en luz es reconocer el pecado, reconocer el perdón y vivir en obediencia a su palabra y no seguir pecando. Y por eso habla de que Cristo fue propicio, fue en favor de nosotros, nos da un parámetro para que podamos entender y vemos 2 clases de personas. Las personas que proclaman, pero no viven, porque realmente no aman, no lo tienen atesorado, retenido, es decir, guardado en su corazón. Y vemos otra clase de personas que también dicen ser creyentes, pero que aman su palabra y que la viven. 2 clases de personas.
o de creyentes, por más que alguno se haya desviado. Y entonces la pregunta es, ¿en qué grupo estamos? ¿En qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo está usted, mi hermano, mi hermana querida, en este domingo? Y saben, nosotros en la iglesia, gracias a Dios, tenemos diferentes ministerios. Fíjense el gráfico, las fotos que se ven, hay diferentes edades, diferentes situaciones, donde en diferentes formas podemos ser de ayuda, podemos vivir lo que sabemos. Ahora, fíjense el último versículo. El que dice que permanece en él, dice la Biblia, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y aquí la palabra es sencillamente, la palabra es permanencia. Permanencia. Todo lo que sabemos. Miren, la evidencia de nuestro andar, nuestro diario vivir, debe ser similar al andar que tuvo Cristo en la tierra. ¿Cómo fue su andar? ¿Cómo fueron sus pasos, su caminar? Bueno, él fue una persona que tenía amor, fue una persona que tenía pasión por las almas, pasión por los perdidos, era un hombre de bondad, un hombre de bien, decía la verdad, era un hombre de misericordia, esforzado, tenía una vida de oración, de obediencia al Padre. Era alguien con mucho conocimiento, pero vivido, aplicado. Así que si digo que permanezco en él, permanencia, debo andar como él anduvo. Si tengo una vida práctica que no imita los pasos del Señor Jesús, entonces no estaremos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Saben? Nosotros como creyentes debemos andar como Cristo anduvo, amar lo que Cristo amó. Algunas preguntas para terminar. ¿Tenemos una vida que contradice lo que decimos? Es decir, nuestra práctica va en contra de lo que decimos. Nos identificamos como hijos de Dios y nuestros hechos, que gritan más fuerte que nuestras palabras, demuestran que somos hijos de Dios. Siendo al plano práctico, concreto, mi querido hermano y hermana, joven, chica, muchacho, líder, no líder, a cada uno y para mí también. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a otro? Sea por WhatsApp, por videollamada o personalmente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? Porque el Señor Jesús iba ofreciendo la salvación, la vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez que ofrecimos un servicio cristiano que no siempre ayuda, es dinero, una ofrenda, que es muy importante, pero hay otras formas? Uno puede servir a un hermano con el conocimiento, con el trabajo físico, con el hecho de orar por él, a veces con su silencio, a veces con buscarlo, llamarlo, preguntarle cómo está. Si tú eres un líder, quiero decirte, es muy importante que sepas cómo está cada uno de tu grupo, sean jóvenes, niños. Proverbios 27-23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es decir, que vos como líder, pregunta, ¿estás amando a cada uno de los jóvenes que tenés? ¿Te interesás en cada uno? ¿Los buscás, los llamás? Hoy día no hay excusa para no comunicarse. Si no es WhatsApp, es el mail, o es Facebook, o es, qué sé yo, todas las formas que ustedes saben mejor que yo, muchos de los que están escuchando. Pero la verdad es que debemos plasmar en la práctica. ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estamos reteniendo su palabra? Para eso memorizamos versículos bíblicos. Mi querido hermano, una forma práctica es tener un plan de memorización. Dice, a mí me cuesta memorizar. Bueno, un versículo, solo uno, por semana. O cada 2 semanas. Pero es una forma práctica. Me gustaría que alguno que está escuchando, si quiere, anote y lo adopte como método, como meta y como forma de empezar a memorizar. Tenemos una vida de oración. Hermano, ¿usted está orando por cada uno de la iglesia?
¿Está orando por cada uno que está enfermo? ¿Está orando por cada uno de los que está apartado? ¿O simplemente lo juzgamos? Decimos, uy, se apartó, cayó. Quiero decir en esta mañana que Cristo sigue amando igual que antes a cada persona. Y si nosotros vamos a andar como Cristo anduvo, debemos amarlos con el mismo amor, porque también somos pecadores. Todos somos pecadores. La diferencia con el mundo, como alguna vez me habrán escuchado, es que todo ser humano es pecador, solo que hay diferencias entre pecadores perdidos y pecadores redimidos. Ahí estamos todos, y de ahí no sale nadie. Pero debemos andar como Él anduvo, y nuestra vida, nuestros hechos, en la práctica diaria, en nuestro diario vivir, debe reflejar a un auténtico hijo de Dios. Nuestros dichos son acordes a nuestros hechos. Estamos viviendo como auténticos hijos de Dios, amando lo que Cristo amó. Practicamos lo que sabemos en obediencia a su palabra, porque conocimiento sin obediencia termina siendo una mentira. Pero conocimiento correcto, vivido, aplicado, guardado en el corazón, es lo que Dios está buscando. Y en esta mañana quiera Dios que cada uno de nosotros podamos vivir todo lo que sabemos. Recuerden Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y Juan escribió esta carta, os he escrito, dice, para que no pequéis. Vivamos lo que sabemos. Hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Leamos la Biblia, un capítulo por día, cada día. Oremos por los demás. Prediquemos el Evangelio en forma personal a uno. Póngale nombre y apellido. Y en esta semana, como sea, le tengo que hablar a fulano de tal. Memorizar, leer, predicar el Evangelio, dar un buen testimonio, tener una buena conducta, dejar de lado el orgullo, ser humilde, ser manso, bueno, todo lo que Cristo era, es lo que nosotros debemos ser. Amén, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes. Vamos a tener una palabra de oración antes de cerrar este tiempo. Con cada cabeza inclinada, me gustaría que por un momento puedan pensar claramente acerca de lo que hablamos, el propósito de esta carta, de la propiciación que fue el Señor en nuestras vidas, en qué grupo de personas estamos, si somos personas que proclaman pero no viven, o personas que sí proclaman pero que también viven. Tenemos un parámetro para darnos cuenta, y es que de acuerdo a lo que vivimos podemos saber en qué grupo estamos. Pero por último, el Señor ahí nos va a hablar de permanencia. Y la realidad es que no sea así solo un día o dos, no solo el domingo, sino permanecer en su seno, viviendo en obediencia a la luz de su palabra cada día. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a vivir así? Querido Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra y gracias por estas luces de alerta que nos pones en tu palabra para advertirnos de falsas enseñanzas que nos pueden desviar de tu camino, de lo que tú has trazado, de lo que hemos aprendido y aprehendido y también abrazado a nuestras vidas con nuestra fe en ti. Oh Señor, que cada día podamos vivir y poner en práctica todo lo que podemos conocer de ti, porque eso nos va a llevar a amarte cada día más y a conocerte más. Señor, no podemos amar a alguien que no conocemos. Por eso, Señor, queremos conocerte más cada día, a través de tu palabra. Y también, Señor, queremos vivir en obediencia a ella, para conocerte más y amarte más. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profe. La verdad que es cuando la enseñanza es clara, concisa, va directo al corazón, ¿no? Así que agradecido a Dios por tu vida, profe, por tu don, por ser de edificación al pueblo de Dios, a nosotros, los hermanos.
Así que gracias por ese testimonio, la familia, la fidelidad. Agradecido a Dios por este tiempo y qué importante, ¿no? Lo que decía el profe, cómo cerraba, ¿no? Con las cuestiones prácticas, las cuestiones que ya sabemos, ¿no? Que muchas veces dejamos de lado, que son la lectura, la memorización, el tiempo de oración, el evangelismo, las cosas básicas que tenemos y que muchas veces no las cumplimos, ¿no? Y qué importante que a lo largo del tiempo que estamos estudiando esta carta, estamos viendo el tema de la comunión, también el tema del perdón. Son cosas básicas en la vida cristiana y que muchas veces fallamos. Entonces, que tengamos en cuenta esto, que esta exhortación llegue a nuestros corazones y que podamos cambiar, ¿no? Creo que la otra vez que me tocaba compartir decía, si como iglesia tuviéramos en cuenta estas cosas, creo que la iglesia crecería mucho, ¿no? Tendríamos mayor crecimiento en todo sentido, ¿no? Muchas veces nos fijamos en el número, pero creceríamos en calidad, cumpliríamos los ministerios con efectividad, ¿no? Entonces, creo que es un llamado de atención para todos nosotros, de fijarnos cómo está nuestra vida y cómo estamos en esas cosas básicas, ¿no? Entonces, agradecido nuevamente a Dios por este tiempo, ¿sí? Así que le voy a pedir a Ale o a Andrés que nos comente un poquito la reunión de hoy, a ver qué tenemos para hoy, los matrimonios, o Fabri. A ver quién... Hola, Ahí está. ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos la reunión de matrimonio a las 5 por Zoom. Ya compartimos en el grupo de hombres lo que es el link. No era la idea era poder hacerlo en UME con un día lindo como el que nos toca hoy, ¿no? Y poder compartir todos juntos como hicimos la última vez. Pero bueno, la sorpresa esto que pasó con la pandemia, ¿no? También nos sorprendió a nosotros y bueno, se da de la siguiente forma. Así que bueno, esperamos que los que puedan estar, que estén y que disfruten, ¿no? de un tiempo con la palabra, ¿no? Para seguir cultivando a la familia. El año pasado habíamos comprado un libro, ¿no? O lo habíamos fotocopiado, que era el de Swindoll. Y vamos a estudiar este año ese mismo libro. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 8. Nos saltamos 7 capítulos, ¿no? Vimos el que nosotros queríamos ver. Y bueno, después lo vamos a ir viendo en diferentes meses, otros capítulos. Así que si lo tienen, denle una releída ahí y lo vamos a usar, ¿no? También. Así que bueno, gracias y esperemos vernos todos pronto. Muy bien. ¿Algún aviso más? ¿Alguien quiera compartir algo? Así ya vamos al cierre. Bien, ya estamos entonces. Tenemos el cumple de Omar hoy. El cumple de Omar, sí. Muy bien. A ver si hacemos la prueba, a ver si sale, ¿no? Nos desmuteamos todos y cantamos el feliz cumpleaños ahí a Omar, que no lo vemos ahí. Supongo que nos está escuchando. A ver, todos desmuteados, a ver. Está con problemas técnicos, así que no los escucha. No los ve, digo, pero sí los escucha por YouTube. Bueno, muchos saludos para allá, que disfruten en familia. ¿Mañana? Ay, qué lástima, ¿no? Bueno, entonces no lo podemos saludar. Muy bien, muchos saludos ahí para Omar, para toda la familia. Vamos a terminar orando, ¿sí? Y finalizamos esta reunión. Voy a pedir a Matías, se puede desmutear y ya dar el cierre y que podamos despedirnos, ¿sí? No está, no tiene problema. Vamos a orar. Padre Santo en el cielo, gracias por lo que es este día. Gracias en especial por lo que fue tu palabra, Dios. El Señor son mejores hijos tuyos, el poder obedecerte, Dios, para poder hacer las cosas de la mejor manera. Gracias por venir, gracias en cada domingo. Nos educa, nos haces darnos cuenta de los errores, malas que cometemos en la semana y darnos para comenzar una nueva semana.
para poder agradecerte primeramente por la vida que nos das, porque nos das salud. En un país, en un mundo donde está siendo atacado por un virus, tú nos das la posibilidad, Dios, de poder seguir adelante, a través de estos medios poder vernos, Dios, poder tener salud para poder hablar, compartir. Bendice tu palabra, bendice en especial a cada ministerio, bendice a la tarde de la reunión de matrimonios, que tú puedas ser de bendición a ellos a pesar de estar usando esta plataforma, pero lo importante siempre es tu palabra, que llegue de cualquier medio, siempre nos va a ser útil y siempre nos va a hacer crecer. Gracias a Dios, bendice a cada uno de los que estamos en Zoom en este día, los que no pudieron estar, la gente que está enferma, la gente que está de luto, que tú puedas ayudarnos a cada uno de nosotros y hacernos comenzar una mejor semana que la que hemos finalizado. Gracias a Dios por todo, en tu nombre oramos. Amén. Muy buen domingo para todos, que estén